ya casi todos me conocen, y si no me conocen me presento nuevamente. Soy Mónica Salas, la persona que ha organizado este evento. Recuerden que son 3 días, mañana tenemos 5 charlas de hecho. Y en este momento quiero presentar a Sergio Frick, un amigo, un escritor chileno, que ha trabajado enormemente en todo lo que es la investigación chilena, también de lo que es la brujería. Y yo le pedí esta charla debido a un libro que él tiene que se llama El culto a la serpiente. Así que él nos va a contar ahora sobre todas sus investigaciones. Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer primero que todo el trabajo inmenso que está realizando Mónica en cuanto a la difusión de ciertas doctrinas, ciertas creencias y ciertas prácticas relativas al conocimiento esotérico. Durante muchos años los que hemos estado vinculados a este mundo nos ha parecido sumamente llamativo el hecho de que hace falta como instancias como la presente, eh, ocasiones donde podemos trabajar difundiendo el conocimiento de tipo esotérico y espiritual. Y gran parte de mi trabajo escrito tiene que ver justamente con este tipo de investigación, realmente, como dijo Mónica, vinculado al mundo austral, al mundo súrico, a Chile y Argentina, el sur especialmente, el rescate de las tradiciones antiguas y también vincularlas al conocimiento universal, no solamente desde una mirada localista, sino también desde un punto de vista universal. Y en ese sentido, uno de los trabajos que vengo realizando en el fondo tiene que ver con el rescate de la brujería y la magia. Eh, Sin el miedo de las consideraciones peyorativas respecto de ciertas magias, eh, siempre sin prejuicio al respecto y especialmente con mucho interés con lo que se llama la mano izquierda, que es un camino más, no es nada más que eso, un camino más de conocimiento respecto al cual habrá personas que se sientan llamadas, personas que se sientan interesadas, como muchas personas que simplemente no les va a interesar. Ahora, en mi caso, ¿por qué me interesa específicamente como ese sendero respecto de otros quizás que son más comunes, más populares? Eh, Porque siento que había estado muy descuidado, ya que durante mucho tiempo había sido mal mirado, que había mucho prejuicio. eh, bueno, creo que en esto compartimos varios de los que estamos acá una mirada similar, entendiendo que lo que es la mano izquierda eh, no es el mal, no es el actuar mal, no tiene nada que ver con ese pensamiento. O sea, la vía de la mano izquierda en el fondo una corriente de pensamiento y praxis que dice relación con el camino de las sombras. Entendía las sombras eh, por muchas situaciones, especialmente, por ejemplo, lo que se habla desde la psicología profunda con Carl Gustav Jung. Entonces, es como la mitad de aquellos aspectos que tenemos más ocultos, también con los aspectos que vienen a ser más soníricos muchas veces, que tienen que ver con energías, con cuestiones que por la normalidad han sido ocultadas intencionalmente. Entonces, la mano izquierda, no, primero hay que hacer esta aclaración, no es el camino del hacer daño, del hacer mal, no tiene nada que ver con eso, sino es un camino válido de conocimiento que utiliza métodos no convencionales muchas veces. Ahora, dentro de este camino de la mano izquierda, muchas personas van a descubrir y se van a tocar necesariamente con la serpiente. La serpiente como símbolo, la serpiente como energía, la serpiente también como objeto ritual. Y en este sentido, quise realizar un pequeño ensayo en torno a este ofidio, a este animal, porque en el fondo resume muy bien el conocimiento de la mano izquierda, con qué se está trabajando. En el fondo la mano izquierda trabaja especialmente con esta energía, ¿ya? Con esta energía animal que obviamente los seres humanos también tenemos y que se expresa
muy especialmente, pero hay otras formas también, no es la única, a través de la magia y la sexualidad. ¿Ya? Entonces, eh, yo había realizado trabajo en torno a la brujería chilena, la brujería local, y aún así me topaba con esta famosa serpiente, especialmente en lo que dice relación con las mitologías australes, tanto mapuche como selknam. Y ahí me llamaba mucho la atención el hecho de que como en un país como Chile, donde la serpiente, que generalmente le llamamos culebra, eh, es un reptil más o menos pequeño, ya es raro encontrar una que alcanza el metro, y que generalmente no causa letalidad, no causa la muerte. No así como en Brasil, por ejemplo, o en el Caribe, entonces, o en el África. Entonces, ¿cómo se podía entender que la serpiente fuera tan importante desde un punto de vista mitológico en Chile, no obstante, eh, ser la serpiente un animal quizás secundario? Podríamos decir que el puma es mucho más feroz, eh, nos podría llamar mucho más la atención quizás por su tamaño el cóndor. Entonces, ¿por qué la serpiente? Y en razón de aquello, especialmente en algunos libros míos como Magia Austral, la serpiente aparecía y una y otra vez, y yo dije, bueno, en algún momento tendré que rendirle un homenaje a este animal, porque en el fondo revela una gran clave. O sea, en la serpiente hay una gran clave. Entonces, así nace mi texto, El culto a la serpiente, fragmento de una creencia prohibida, que es este, eh, que salió hace no muchos meses, salió durante este año, y como señalaba, es una investigación en torno al símbolo de la serpiente, pero también a ciertas órdenes esotéricas, a ciertos grupos esotéricos que adoran a la serpiente, pero también la utilizan como objeto ritual y también la utilizan en cuanto a su simbolismo. Entonces, como primera cosa, ¿qué representa la serpiente en el fondo? Y acá nos vamos a sorprender porque la serpiente es un símbolo extremadamente poderoso y es un símbolo que admite muchas significaciones, es plurisignificativo. ¿Ya? Hay ciertos símbolos que se pueden acotar, se pueden agotar eh, dentro de cierta idea, pero en el caso de la serpiente, la verdad que son muchas ideas las que convergen en ella. Desde ya mencionemos algo que ya se había indicado, la energía sexual, pero también la serpiente es símbolo del conocimiento, de la gnosis. De hecho, ciertos grupos esotéricos muy antiguos, como los sofitas, que era una rama gnóstica, eh, esto es a los inicios de la cristiandad, ellos, por ejemplo, hablaban de la serpiente como Lucifer y en el fondo también como la dadora del conocimiento, de Sofía, de la gnosis. Entonces la serpiente no solamente tiene una connotación sexual, que es la que encontramos, por ejemplo, en el relato bíblico, Adán y Eva y el árbol, ¿cierto? Sino también tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo ya la gnosis. También tiene que ver con la medicina. De hecho, se vincula mucho en el mundo grecolatino con la figura de Esculapio y también con la vara de Hermes. ¿Ya? La vara de Hermes, que hoy día todavía se utiliza, por ejemplo, para la farmacia o la ambulancia, se refiere a dos serpientes que van ascendiendo y descendiendo en torno a una vara. Bueno, entonces también la serpiente dice relación con la medicina, con la salud, también con la inmortalidad, también con el veneno. Entonces la serpiente es un símbolo sumamente importante para todas las culturas prácticamente y que al menos para ciertas creencias, especialmente de cuño monoteísta, fue considerada muy negativa, fue vista como lo oponente. Sin embargo, como ya mencionamos, la serpiente cumple muchas funciones. Entonces, hay que señalar esto, el carácter plurisignificativo de la serpiente y también el carácter universal. O sea, prácticamente, al menos yo no conozco pueblos, posiblemente los esquimales, no sé, podría ser quizás como por esos extremos del mundo, pero la gran mayoría de los pueblos
en algún momento se refieren a la serpiente. Aparece en sus mitologías, aparece en sus creencias. Entonces, la serpiente es prácticamente un símbolo universal. Lo encontramos, por ejemplo, en Egipto, a través de ciertas deidades, como por ejemplo Apophis, que corresponde al caos primordial. Es una especie de dragón. Recordemos que el dragón en el fondo es la misma serpiente, pero con una extensión mayor. En el fondo vienen a ser mitológicamente como hermanas, pero trasuntan el mismo símbolo. Apophis cumple el significado del caos, el significado del desorden, pero también de la fuerza bruta, la fuerza natural, la fuerza esencial que hay que ordenarla, pero de ahí viene todo, desde el caos primordial. Entonces, esa es Apophis y ya la encontramos en el mundo egipcio. También hay ciertas advocaciones, así como la Virgen tiene varias vocaciones, también Isis, la diosa negra egipcia, también encuentra en algún momento una vinculación con la serpiente a través de Isis Termutis. ¿Ya? También Serapis, que viene a ser una deidad de tipo sincrético del antiguo Egipto, y también su símbolo es la serpiente. Respecto a la cultura helénica, la cultura griega, encontramos a Tifón, que viene a ser también el símbolo del caos, el símbolo de lo más primordial, de lo más antiguo. ¿Ya? Entonces, la serpiente siempre se vincula al tiempo inicial, al tiempo mítico más antiguo. En Grecia también la serpiente se encuentra expresada, las gorgonas, que son estos seres de aspecto femenino y que son también de un tremendo carácter, donde está especialmente Medusa, que la mayoría de nosotros la vamos a vincular con una figura femenina de cabello serpentino. Y también está Hidra, la cual también es un ser mitológico de aspecto terrible y que se vincula otra vez con la serpiente. Entonces, la serpiente es un símbolo universal, está en las diversas culturas, pero siempre tiene un carácter de tipo temible. ¿Ya? Eso es prácticamente para todos los pueblos, ya sea vista como algo positivo o negativo, pero siempre tiene un carácter que implica un gran respeto. Ahora, si vemos en el fondo y biológicamente en qué es la serpiente es algo es sumamente llamativo, porque por un lado, recordemos que su piel en algún momento desaparece, se la saca y aparece una nueva piel, entonces tiene la virtud de regenerarse. Entonces, eso indudablemente a las mujeres y a los hombres antiguos les llamaba mucho la atención, entonces la serpiente era vista como una divinidad que podía renacer. También la serpiente suele tener venenos, lo cual implica también un nivel de daño que puede causar y también eso significaba de alguna manera el gran miedo que le podían tener los seres humanos al encuentro con la serpiente. Pero recordemos, como decía el gran Paracelso, que todo es veneno y nada es veneno. Entonces, de hecho, el veneno de la serpiente muchas veces era utilizado como medicina. Entonces, quitémosle el carácter negativo del veneno de la serpiente porque muchas veces nos podría servir. Así como los alquimistas empleaban el mercurio y el antimonio, por ejemplo, eh, siendo evidentemente muy tóxicos, pero ellos podían hacer medicina. Entonces, el caso de la serpiente es bastante semejante al respecto. Y otra característica de la serpiente, bueno, es el mismo hecho de ser rastrera, es decir, está en un contacto muy directo con la tierra, es decir, representa la energía telúrica, ¿ya? La energía más de la Mapu, de la Pachamama, entonces por lo mismo se vincula a lo femenino. Y el carácter también de los ojos de la serpiente siempre ha llamado mucho la atención en la literatura, en las religiones en general, porque posee un carácter sumamente hipnotizador. Entonces la serpiente, eh, si la vemos incluso desde un punto de vista
no mitológico, no religioso, no espiritual, solamente lo que dice relación con su fisonomía y su carácter es extremadamente interesante, ¿ya? Eh, Respecto de América y el culto a la serpiente, eh, como señalé en algún momento, prácticamente no hay lugar del mundo donde no haya sido venerada o temida, o no haya sido un elemento mítico importante. Y América obviamente no es la excepción. Por ejemplo, se habla en ciertas culturas de Amaru, la serpiente. Muchas veces se dice que ciertas constelaciones son de aspecto serpentino. Eh, Hay ciertos pueblos, como el pueblo Canari en Ecuador, ellos dicen haber descendido de la serpiente, ¿ya? Incluso tienen toda una creencia muy interesante de un lago donde habría nacido una gran serpiente y que ella había sido la que entregó un mensaje civilizador al humano, dio profecías, dio charlas, dio enseñanzas, y posteriormente, antes de morir, luego se sumerge en estas aguas primordiales. ¿Ya? Y nuevamente está la idea de la serpiente, las aguas primordiales, la serpiente y el caos. Bueno, pero para este pueblo canari, en el Ecuador, la serpiente era la madre de la humanidad. Y bueno, esto a mí me causó mucha curiosidad porque, bueno, tanto esta teoría eh, de ciertas personas que están con esta onda media conspiranoica y que hablan mucho acerca, por ejemplo, de los reptilianos, ¿cierto? Eh, yo no voy a entrar en polémicas con ellos, pero lo que sí no deja de ser curioso es que hay cierta cultos antiguos donde efectivamente se habla de seres mitad serpiente, mitad humano. Y de hecho en el Islam, una religión que es monoteísta, una religión que rechaza a la serpiente, hay una frase curiosa que dice: Kana el insanu hayatan fil kidam. Alguna vez el hombre fue serpiente. ¿Ya? Entonces, la ligazón que tenemos con este reptil es unívoca y es inevitable, es unánime, ¿ya? Está en las distintas culturas. De hecho, siguiendo en América, la mitología mapuche, está Icaican y Tentren, que son dos serpientes que nos hablan de los primeros tiempos, de los tiempos míticos, y de una especie de diluvio universal. Ahora, lo interesante es que, como señalaba al comienzo, ¿por qué esa importancia de la serpiente en el contexto chileno, austral, no obstante ser un animal que no reviste el carácter peligroso ni el tamaño que reviste en otras culturas? ¿Ya? Y sin embargo, para el pueblo mapuche, eh, la serpiente es un elemento mítico fundamental, a tal punto que se nos habla de una serpiente que salvó al hombre, que sería Tren Tren, la serpiente de tierra, mientras que Caicay era la serpiente que quiso causar, en el fondo, la desaparición del humano, aumentando el oleaje para que el ser humano se ahogara, mientras que mujeres y hombres huían hacia los cerros, que hasta el día de hoy se les llama Tren Tren a los cerros más altos, eh, y que significa de alguna manera el lugar de la salvación. Entonces, ahí vamos viendo cómo en el fondo la serpiente, incluso en Chile, reviste mucha importancia. También en los Selknam, que es un pueblo, que fue un pueblo que vivió en Tierra del Fuego, también revistió importancia a tal punto que existía la danza de la serpiente. Entonces, eh, esto reafirma la idea de la universalidad de la serpiente y la importancia también que tenía para la cultura incluso de América. En cuanto a otros, a otras prácticas, a otras creencias que se vinculan con la serpiente, ya hablamos un poco acerca de este grupo gnóstico de los ofitas, pero por supuesto hay que hablar de los alquimistas, porque en la alquimia la serpiente reviste gran importancia. La encontramos especialmente en su vinculación con el mercurio. Si recordamos, los alquimistas nos hablan de tres principios: el mercurio, el azufre y la sal, y cada uno corresponde en el fondo como
a un estado de la materia. No se identifican necesariamente con el metal o el elemento químico signado. O sea, el mercurio no es el hidrargirio mineral, el azufre no es el sulfuro, y la sal no es la sal de cocina o la sal de mar. Evidentemente se refiere a otra cosa, se refiere al principio del cual van a surgir estados de la materia. Y el elemento mercurial está representado siempre por la serpiente, ¿ya? Bueno, también los alquimistas sabemos que son seguidores de Hermes Trismegisto, es una rama hermética, y Hermes Trismegisto efectivamente tenía este báculo y tenía estas dos serpientes que para algunos son Ida y Pingala en el simbolismo hindú, para otros es la representación del ADN. Bueno, se ha especulado mucho, pero eh, desde un punto de vista hermético solamente la representación de dos energías complementarias, ¿ya? Lo masculino, lo femenino, el sol, la luna, la luz, la oscuridad, etc. Entonces, eh, para los alquimistas la serpiente también ocupa un gran papel. Otro grupo esotérico donde está la serpiente como algo central es el tantrismo. En Occidente tenemos una visión sumamente simple del tantrismo y pensamos que solamente tiene que ver con una especie de sexualidad exagerada, sin límites, etc. Pero en realidad el tantrismo es mucho más que eso. El tantrismo es una filosofía en el fondo que nos habla de la energía en todos sus aspectos y especialmente del culto a la diosa. Eh, Tantras son los textos y tántricos son las personas que siguen estas creencias. Y dentro del tantrismo se habla mucho acerca de la energía kundalini y en el fondo otra vez de que hay una energía serpentina que atraviesa los distintos nadis, los distintos canales del cuerpo humano que están especialmente en la columna vertebral que va desde el coxis hacia lo que llamamos el tercer ojo normalmente. Y también la serpiente se encuentra en los antiguos cultos vudúes que todavía tienen vigencia, especialmente hoy día con la globalización, donde se habla mucho de la serpiente negra, ¿ya? Y tanto en los cultos de Luisiana en Estados Unidos como en los cultos haitianos vudú, la serpiente siempre ha tenido un papel relevante, ¿ya? Eso respecto de lo que podríamos mencionar el mundo antiguo. Bueno, si tienen consultas, las pueden hacer, ¿cierto? No hay ningún problema en responderlas, siempre y cuando sean atingentes a lo que estamos viendo, más que nada para no distraernos tanto. Y a continuación hablar un poco acerca de ciertas órdenes esotéricas y su vinculación con la serpiente. Órdenes evidentemente más modernas. Y desde ya hay que mencionar a Aleister Crowley, quien fue figura importante en su momento en la Golden Dawn, pero también en la OTO, la Ordo Tertii Orientis, y también en la AA. Y Crowley también hace varias referencias a la serpiente en su obra, y quisiera repasar con ustedes un poema de Crowley, o al menos dar cierta estrofa, donde él indica la importancia que tiene la serpiente. Se llama Liber Cordis Cincti Serpente. Soy el corazón y la serpiente enroscada en torno al núcleo invisible de la mente. Arriba, oh mi serpiente, que ahora es la hora de la cubierta y sagrada flor inefable. Arriba, oh mi serpiente, en fulgor florecido sobre el cuerpo de Osiris aflorando en la tumba. Oh corazón de mi madre, mi hermana, el mío, sois entregado al Nilo, al terrible tifón. Ay de mí, nada sino la gloria de la tormenta voraz os envuelve y arropa en el extravío de la forma. Sé firme, oh alma, el hechizo puede disolverse hasta que las varas se eleven y los eones roten. Contemplad en mi belleza cuán gozosa sois, oh serpiente que acaricias la corona de mi corazón. Contemplad, somos uno, y la tempestad de años se rinde al crepúsculo y el escarabajo aparece.
oh escarabajo, el zumbido de vuestra nota doliente sea siempre el trance de esta trémula garganta. Aguardo el despertar, elevamos la invocación al Señor Adonai, al Señor Adonai. Bueno, según ciertos autores como Kenneth Grant, en el fondo Crowley ahí se está refiriendo al despertar de la Kundalini. Lo interesante es que para ciertas organizaciones esotéricas, y partimos con la Oto, la serpiente no ocupa el mismo papel y no tiene la misma connotación negativa que sí la tiene, por ejemplo, en las religiones monoteístas. Entonces, acá hay una reivindicación de la serpiente y del poder serpentino. Otra orden que toma mucho de la Oto, que es la Otoa, Ordo Templis Orientis Antiqua, de Michel Berthiaud, hace de la serpiente también un símbolo importante. De hecho, esta es una orden que no tuvo tanta difusión como la Oto, pero que tiene cierta idea interesante. Por ejemplo, ya hablan acerca de una cábala criolla. También hablan de la reivindicación del vudú y de la serpiente negra. Entonces, en la Otoa, el culto a la serpiente también se materializa, también se hace como algo evidente. También se utiliza la magia sexual y también hay ciertas prácticas de tarot personales que ellos mismos fueron creando. ¿Ya? Otra orden esotérica donde encontramos a la serpiente como un símbolo fundamental es la orden tifoniana, que es la orden que creó Kenneth Grant. ¿Ya? Y esta orden tifoniana en el fondo está muy marcada por la influencia de Aleister Crowley y la influencia de Austin Osman Spare. Bueno, lo curioso de Kenneth Grant, hay gente que no le gusta, pero no deja de ser curioso él, incorpora elementos que no son, no están dentro del mundo esotérico, que revisten otro carácter, como por ejemplo Howard Philip Lovecraft. Kenneth Grant incorpora de alguna manera las creaciones literarias de Lovecraft a sus propios cultos, señalando que Lovecraft era una especie de iluminado, una persona que tuvo un despertar, que no obstante su materialismo, su ateísmo, igual él podía en sus sueños percibir realidades oscuras que no eran más que las mismas que presenciaba Aleister Crowley. Entonces, de hecho, de ahí viene de Kenneth Grant y después siguió con Simón y otras personas hasta el día de hoy. Hay hasta una orden esotérica de Dagon en España. Tomaron la ficción de Lovecraft como elemento de realidad y la vertieron en sus propios cultos. Entonces, bueno, en la orden tifoniana de Kenneth Grant encontramos esta mezcla bien curiosa de elementos esotéricos duros, puros, como podría ser Crowley, como podría ser Austin Osman Spare, como podría ser la Dion Fortune, que también la reivindica bastante Kenneth Grant, con elementos extraesotéricos como por ejemplo, el caso de Lovecraft. ¿Y por qué menciono a Lovecraft? Porque Lovecraft tiene una figura en su mitología que es Yig, y que es un dios serpiente. ¿Ya? Y de hecho, algunos autores que siguieron a Lovecraft hablan acerca de la adoración a este dios serpiente, que sería una especie de divinidad mexicana. ¿Ya? Ahora, Lovecraft no era una persona ignorante y muchas veces tomaba por base para su ficción elementos reales. Por ejemplo, él rescató mucho el culto de las brujas, un tratado antropológico de Margaret Murray, por ejemplo. Se leyó muchas cosas de teosofía, entonces fue incorporando cosas que existían. Menciona a Eliphas Levi, por ejemplo, Lovecraft en algunos de sus relatos. Esta referencia a este dios serpiente mexicano parece que también tiene cierto asidero. Bueno, y en esta orden tifoniana se reivindica el poder oscuro de la serpiente y se nos habla de Tifón en el fondo, que viene a ser esta especie de dragón griego, ¿ya? Entonces,
La idea acá es tomar la fuerza del elemento natural más bestial, más primitivo, el dragón y la serpiente, y utilizarlo, porque en el ser humano esto está, especialmente la energía sexual, que es una energía eh, informe, que obviamente el mago le va a dar su propia dirección, ya sea en el autoerotismo o con la pareja, pero la energía sexual, energía evidentemente serpentina, es muy relevante, y en la orden tifoniana también hay técnicas de magia sexual, de las cuales no sabemos mucho, no hay tanta información, como sí puede haber respecto de Crowley o de la Otto. En este sentido pareciera como que no entregaron mucha información, y posiblemente también puede ser porque la orden de Kenneth Grant no tuvo la implicancia mundial de las órdenes anteriores. Y llegamos así a la orden del dragón rojo, Dragon Rouge, que viene a ser una orden mucho más nueva que todas las anteriores, y que tiene especial importancia en Europa, en países como Suecia, y ha llegado también a Chile, y en el fondo se hizo famoso por una banda de metal, Therion, una banda que eh, toma muchas las letras y la influencia de un escritor del Dragon Rush. Entonces, a través de esa banda, la orden esotérica del Dragón Rojo se ha ido haciendo más conocida. ¿Qué busca esta orden? Bueno, evidentemente utiliza el símbolo serpentino y el símbolo de dragón, el dragón, ya en su nombre. También hablan acerca de la energía sexual, pero acá por primera vez, de manera explícita, se habla de Carl Gustav Jung dentro de un sistema mágico, ¿ya? Ellos reivindican mucho la obra del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, y especialmente lo que dice relación con este trabajo de las sombras, con el despertar de todos los aspectos más ocultos del ser humano, y que salen a la luz en el fondo para que quiten todo su aspecto temible. El Dragon Rouge es una orden esotérica que habla especialmente de Cábala, que habla de magia, evidentemente, una magia enoquiana. A la gente que le gusta John Dee, por ejemplo, y Edward Kelly, sabrán a qué me refiero. Eh, Toma también ciertas cosas de Aleister Crowley, pero también respeta mucho a Jodorowsky, a Miguel Serrano, a Julius Evola, y especialmente a Carlos Castaneda y Carl Gustav Jung. Entonces, esta orden ha tomado elementos no solamente de la magia tradicional, sino también de escritores y también de psiquiatras o psicólogos. Entonces, la orden del dragón rojo es una orden que también reivindica a la serpiente, y especialmente lo que dice relación con las fuerzas del caos. Ya no le tiene miedo, y hace ritos y símbolos vinculados a la serpiente. Y para finalizar, una orden ya mucho más nueva, mucho más reciente, la orden de APEP, que quizás no es tan conocida. Eh, Disponemos algunos libros en español que solamente se encuentran en Amazon, y así yo los puedo conseguir. Esta es la orden de Michelle Kelly, que él viene de una vertiente satánica, y que fue evolucionando, progresando, hasta utilizar elementos también desde la psicología junguiana, y para fusionarlo en el fondo con el conocimiento mágico de mano izquierda, ¿ya? La orden de APEP continuamente está haciendo referencia a la importancia de la serpiente, así, bueno, el mismo nombre, APEP, recordemos que es el nombre griego de Apophis, eh, y también se vincula a la energía del caos, ¿ya? Esta orden tiene ciertas prácticas donde se va despertando eh, los distintos poderes de la serpiente, y realizan un trabajo también de escudriñar especialmente las sombras. También
se habla de la energía sexual, pero también del poder del mago frente al mundo y a la construcción de realidad. Entonces, hemos podido ver cómo distintas órdenes esotéricas en el mundo han hecho de la serpiente un elemento fundamental. Recordemos que la serpiente viene a ser para los monoteísmos el adversario, pero es el elemento primordial, es el elemento que de alguna manera va a ser de donde surjan las cosas. Por eso la serpiente se vincula con la noche, por eso la serpiente se vincula con lo femenino, por eso la serpiente se vincula con la energía sexual, porque en el fondo viene de la matriz y es el caos primordial, ¿ya? Entonces, por eso la mano izquierda nunca le ha temido a la serpiente, por eso la mano izquierda siempre ha considerado que es un símbolo muy importante eh, para tomar y para utilizar en sus prácticas y también como símbolo. Bueno, eso ha sido mi charla. Ahora quiero dejar abierto para que haya un tiempo para las preguntas, para las inquietudes, para las ideas que vayan surgiendo, porque, bueno, la serpiente igual da para bastante, pero al menos creo haber trazado como ideas generales que pueden ser útiles en torno a este símbolo serpentino. Chicos, pueden hacer preguntas directamente por micrófono para que podamos crear una conversación más fluida. Hola, hola. Hola. Sí, sí. Bueno, quisiera intervenir para decir que, bueno, estuvo muy interesante. Claro, es muy resumido el tiempo para todo lo amplio que es hablar sobre la serpiente como tal. Y para mí, siempre desde el principio la serpiente me ha fascinado desde niño y siempre las he dibujado, están presentes en todo, pues. Y el contexto religioso de satanizar a la serpiente no me ha parecido, pues, y por lo menos yo soy de Venezuela y uno de los iconos esotéricos principales de allá es María Llonza, ¿no? Que es una sincretización de lo que fue los indígenas con los españoles y la figura de ella es una boa, una serpiente, ¿no? El mito de ella es una serpiente que la devora y ella se convierte en la serpiente como tal y explota y renace como una divinidad, como un numen, un espíritu, una entidad, pues. Pero en sí, conectar todo eso a lo que es la serpiente como símbolo esotérico es muy, ¿cómo diría yo? Muy amplio, ¿no? Entonces, me gusta que haya esa parte, pues, de rescatar lo que es el símbolo de la serpiente como empoderamiento, porque yo lo veo así también como, porque es un animal que no se le puede molestar, ¿no? Si le vemos la parte también de su conducta, es un animal que no puede ser domado, lo puedes tener y no te puede morder en cualquier sitio, en cualquier momento, así sea tu aliado, ¿no? Entonces no es de jugar con, también diría yo, como la metáfora de jugar con el conocimiento, no porque te puedes dañar también, ¿no? Sería mi acotación como con lo que he escuchado todo, ¿no? Y no sé qué puedes tú decir sobre lo que... Sí, bueno, agradecido de que estés presente en esta charla y que hayas participado en este simposio. En el fondo, es muy cierto lo que tú dices, y es muy curioso lo que pasa con la serpiente, porque en esta especie de atracción y repulsión nos genera de alguna manera como
como algo muy llamativo, pero también un temor. Entonces, eso para mí es como muy curioso. No sé, no hay muchos animales, al menos para mí, como que me generan esa situación de atracción, pero también de cierto miedo. Y claro, como tú bien dices también, simbólicamente representa el conocimiento, y hay conocimiento que nos debiera dar miedo y hay conocimiento que podríamos mal emplear. Entonces, hay un peligro, ¿ya? El camino del saber indudablemente es, a mi juicio, el camino más válido, el camino más obligado que tenemos los seres humanos. O sea, yo creo que vinimos a este mundo a conocer, a aprender. O sea, no, creo que lo central quizás del ser humano, pero también hay ciertos conocimientos que nos pueden ser dañinos, hay ciertos conocimientos que pueden jugarnos en contra. Entonces, eh, interesante tu acotación por eso. Yo creo que por lo mismo tenemos que ser sumamente cuidadosos, tenemos que ser sumamente selectivos, ¿ya? Especialmente cuando nos interesa este tipo de conocimiento que es como de por sí peligroso. O sea, ya la gente que está en el esoterismo, ya el esoterismo exige muchas cosas, no solamente eh, de una aplicación no sé, pues, de lo que te va a servir o no te va a servir, sino también una praxis. Entonces, eh, si ya el mundo en general es complejo, el mundo esotérico lo es mucho más. Y sin duda que también hay caminos que son peligrosos. Bueno, ahora, el tema es la pregunta, ¿qué es lo que buscamos? Yo creo que para mí eso es fundamental. Eh, yo siento, yo siento que es clave tener claridad y precisión en lo que uno busca en este camino espiritual, ¿ya? ¿Qué buscamos en el fondo? Porque buscamos poder, buscamos dinero, buscamos sexo, buscamos fama, buscamos fenómenos, lograr fenómenos. ¿Qué buscamos en el fondo? Yo creo que cuando uno tiene esa claridad de lo que tú buscas, las cosas se hacen menos peligrosas, ¿ya? Tú acotas tu camino de búsqueda, porque no podemos tenerlo todo. Yo creo que es como bastante ingenuo como querer tenerlo todo. Siento que uno debiera, porque estamos limitados a un cuerpo, estamos limitados a un tiempo. Entonces hay que buscar aquello que realmente sea saludable para ti y sea útil para ti. O sea, creo que quizá en ese sentido también eh, es válido el encuentro con la sombra. Todas las mitologías, todas las literaturas, todas las creencias te hablan acerca del descenso a los infiernos, de una caída, pero no te puedes quedar en la caída, tienes que en algún momento avanzar, ¿ya? Eso, no sé si, si responde lo que tú dices, pero quizás en algo pueda servir. Sergio, mira acá en el chat hay una persona, Ivonne Martínez, que dice qué obras de Lovecraft hacen alusión específica al culto de la serpiente. Ya, claro, hay un relato que se llama La maldición de Jig, ¿ya? Que escribe con otro autor, escribe en coautoría. Y ahí es donde él menciona la serpiente, especialmente como estos cultos de la zona que era de México, que Estados Unidos se anexó en algún momento y que eh, ahí se habla acerca de estas creencias eh, antiguas, precolombinas de la serpiente. La maldición de Yig, ese es un relato. Gracias, Sergio. Mira acá, Mors Atra te da la gracia, dice que te sigue también en tu canal y te encuentra uno de los mejores ponentes latinoamericanos, ¿ya? Carlos acá hace una pregunta, dice, buenas tardes, profesor, ¿cómo y por qué la serpiente fue convertida en símbolo negativo para las religiones de origen judeocristianas? ¿Es mala interpretación de escritura sagrada o existe un propósito? Hay un propósito, evidentemente, claro, porque como señalábamos que la serpiente representa la sexualidad y lo femenino,
para las culturas judeocristianas esto era mal visto. Entonces, todo lo que implica sexualidad, todo lo que implica también lo femenino, era mal visto por estas religiones, que en el fondo es lo que hoy día llamamos patriarcado, ¿cierto? Entonces, eh, evidentemente chocaban, era otra visión. Además que, si nos fijamos, ¿qué representa la serpiente incluso para el Génesis para el Antiguo Testamento? En el fondo la serpiente representa el conocimiento. Y ahí viene una cosa que a mí siempre me llamó la atención: ¿cómo va a ser mala la serpiente, que se supone que era el diablo o Lucifer o como quieran llamarle? ¿Cómo va a ser mala si le quería dar al hombre el conocimiento? Le estaba entregando la manzana que en el fondo implicaba el conocimiento. Pero bueno, eh, ahí está como la respuesta. O sea, son dos cosmovisiones, son visiones antagónicas. O sea, por un lado está el respeto, la consideración hacia lo femenino, está por un lado el respeto hacia la sexualidad, y por otro lado la represión y la restricción, que lamentablemente fue lo que caracterizó durante mucho tiempo a estas religiones monoteístas. Gracias, Sergio. Aquí vienen más preguntas. Enrique pregunta si tiene alguna página personal. Bueno, yo igual, grabando ya, obviamente se está grabando esta charla, y cuando la vaya a subir yo a mi canal, voy a subir también en la parte descriptiva tus propios links, ¿no es cierto?, los que tú me diste, para que la gente pueda tener acceso a tus charlas, a tus temáticas. Sergio toca muchos temas de alquimia también, de hermetismo, así que ahí, Enrique, atento a eso, ¿ya? En todo caso, Sergio, si quieres decir el nombre de tu canal en este momento. Sí, no, fácil, que me buscan en YouTube, ponen Sergio Flix y ahí van a encontrar mi canal. No, es bien sencillo. Súper, mira, acá siguen preguntando. ¿Qué nos puedes comentar, dice Cristian, sobre la serpiente devorando su propia cola? ¿Cuál es el simbolismo de esa imagen? Sí, bueno, ese es el Ouroboros, ¿ya? El Ouroboros, curiosamente, es un animal, existe como animal también, aparte del símbolo, y se encuentra ya en textos alquímicos egipcios muy antiguos, en textos griegos muy antiguos, y los gnósticos también lo emplearon, los alquimistas. O sea, es un símbolo que ha ido con el tiempo siendo utilizado. ¿Y qué representa? Representa el movimiento eterno, la vuelta al origen. En el fondo es el retorno, el camino del retorno, ¿ya? Y en el fondo es justamente el viaje esotérico. Te fijas, partimos y vamos a viajar, y al final vamos a terminar como en el cuento, en la casa. O sea, todo lo que buscamos afuera está aquí adentro. En el fondo eso representa. O sea, el viaje externo es necesario para darse cuenta que en ti está todo. Y por eso es tan importante el conócete a ti mismo, ¿ya? De los antiguos griegos. Sergio, acá Juan Carlos quiere hacerte una pregunta. Mari Mari PY, Pupay Pulamien, Mari Mari Wenay, Sergio Fritz. Más que nada quería hacer un comentario y también decir que tengo el libro acá en plena pandemia, ahí lo conseguí. No, quería hacer un comentario en relación a lo que es Tenten y Kaikai, porque siempre desde el mundo o de la mentalidad judeo-cristiana se ve como, se habla del bien, el mal, lo oscuro, y como la luz, como algo así, como que fueran contrapartes, y como que se tienen que enfrentar así como una guerra a muerte. En realidad, en nuestro mito en realidad, cuando se habla de Tenten y Kaikai, no surge la humanidad ahí, sino que lo que ocurre ahí es una especie de alianza, es una alianza que surge nuestros valores más importantes dentro de nuestra cultura mapuche, pero ya existíamos antes como gente. Y existieron otros cataclismos anteriores, incluso algunos relacionados con el fuego, dice fuego caído del cielo. Hay otras historias que se cuentan, anteriores a Kai Tenten. Pero ¿qué voy yo? Que Kaikai
no es la serpiente mala que quería ahogar a los humanos, sino que Kai decía, esta humanidad no se merece, no merece vivir porque no está respetando ciertos valores, está destruyendo, no sé, está desequilibrando la naturaleza y por lo tanto no merecen existir y por último, no sé, tendrían que crearse como nuevos seres para que lo habiten. En cambio, Tenten dice que no, que Tenten sí es como que cree en la humanidad y por lo tanto da esa oportunidad. Entonces, Kai cumple, Kai y Tenten en el fondo es como que están siempre sí, son el contrapeso. Y Kai y Tenten, nosotros todos tenemos nuestro Kai y Tenten en forma interna también. Y en relación también al tema de la serpiente, siempre se habla, bueno, yo lo había dicho anteriormente, se habla del Calcu como un brujo oscuro, negativo. Incluso dentro de nuestra propia cultura, yo creo que habemos muy pocas personas que como que nos atrevemos o hablamos del tema porque es un tema tabú. Dentro de la misma cultura mapuche, por ejemplo, si a un machi le dicen no, si ese no es machi, es calco, así como inmediatamente ya hay un perjuicio. Pero resulta que los machis, bueno, hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, que el espíritu de machi, cuando el espíritu llega, digamos, a una persona que es elegida incluso desde el vientre, son elegidos, y a través de los sueños y visiones empiezan, puede ser hombre o mujer, digamos, los niños empiezan a manifestar ciertas enfermedades y se convierten en machi. A ese espíritu le llaman Fileu, y Fileu tiene el mismo origen de la palabra Filu, que significa serpiente. Entonces es un espíritu, no sé si llamarlo serpentioso, no sé si está bien dicho en castellano, pero es como un espíritu relacionado con una fuerza, una energía que viene de la serpiente. Y los machis siempre tienen que conocer en su preparación, tienen que conocer, se podría decir, todo el conocimiento, tanto lo oscuro como lo... Entonces un machi perfectamente puede con su intención, puede hacer daño a otro igual. Entonces no siempre, y el calco al revés, el calco también ha cumplido funciones, por ejemplo, en la época de la guerra, ha cumplido misiones, digamos, se podría decir, como una especie de guerra espiritual, o como, así como hoy día existen las armas químicas, armas biológicas, ellos utilizan las armas espirituales para poder combatir a los españoles. De hecho, hay crónicas donde hablan de que son enviados, les envían demonios, pero a veces como los españoles no sabían distinguir, hablaban de los machis y hablaban de los brujos, porque en realidad antiguamente habían más tipos, digamos, de personajes, de figuras, aparte del machi y del calvo. Entonces iba a decir que el concepto del bien y el mal no es una cosa así como drástica, hay un equilibrio. Y uno contiene al otro. Yo creo que, bueno, tiene mucho parecido también con el taoísmo en ese sentido. Eso es decir, y bueno, y en realidad no había tenido tiempo de leerlo, pero ahora con esta charla voy a empezar a leer este libro y otros que tengo ahí guardados también. Gracias. Qué buen Bueno, comentario. Espérate, Sergio, que justo se sumó Aníbal, que quería decir que me pareció excelente lo que decía Juan Carlos, ¿sí? Yo sé que tú también concuerdas con esa mirada, que en el fondo es... Ahí sí. Desactivar todo esto. Deme un segundo, justo se está sumando gente. Bueno, decir que de alguna forma siempre la historia, siempre las versiones tienen más de una versión, la historia es eso. Y me parece súper bueno que tú hayas aclarado este mito mapuche, porque al final de cuentas nos aclara lo que sucede con esta serpiente Kaikai, que en el fondo él tenía un propósito. A lo mejor hubiese sido una buena opción
ya que él pensaba que nosotros como que no éramos dignos, no estábamos preparados para lo que él quería. A lo mejor otro hubiese sido la historia, ¿ya? Y quedó como el malo de la película. Entonces igual yo lo valoro harto, así que agradecerte, Juan Carlos, tu presencia acá, ¿ya? Quiero leer, Sergio, no sé si quieres decirle algo, es que hay gente que sigue preguntando acá. ¿Te sigo leyendo o comentas tú? No sé. Comento un poquito. Sí, bueno, Comente. agradecido de Juan Carlos su precisión. En Magia Austral justamente yo trato e intento mostrar esa mirada efectivamente de que para nosotros los que no estamos dentro de la cultura mapuche nos cuesta como entender que hay otras cosas que no son la dualidad. ¿Ya? O sea, la cultura occidental está muy marcada por estos binomios, lo bueno, lo malo, ¿cierto? Que la verdad es muy restrictivo. Y cuando, no sé, yo escribí ese libro y quise estudiar un poco la como visión mapuche, me llamó mucho la atención eso, que no existe esa visión tan manierista, tan dualista. Y eso lo hace mucho más rica. Pero en general los paganismos, en muy general, los paganismos tienden también a tener esa mirada, todo es complementario, o sea, en el fondo, como tú hablas bien del taoísmo, ¿cierto? Es como una figura del yin y el yang, que por un lado hay una zona negra, una zona blanca, ¿cierto? Pero en ambas hay una de color contrario, o sea, en el fondo siempre está todo como mezclado, uniéndose. En el fondo, la idea es como más que bien y mal, es la armonía y la desarmonía, eso es como lo importante, ¿cierto? Y claro, a mí también me llamó la atención una vez que escuché una mapuche que hablaba mucho acerca del tema del calcu, diciendo que, que el calcu no era equiparable al mago negro, no al brujo negro, sino era una persona que cumplía una función, que tenía utilidad dentro del cosmos, pero que también podía hacer lo que nosotros llamábamos actos positivos, como también la Machi podía hacer actos negativos. Entonces, esta dualidad que la tenemos tan metida en Occidente, no estaba acá en los pueblos originarios. Entonces, eso es como bien interesante. Así que bueno, agradecido Juan Carlos por tus acotaciones. Eh, a ver, hay varias preguntas. Si ¿qué nos pudiera comentar sobre el sendero draconiano dentro de la corriente de la mano izquierda? Bueno, en general fue como la mitad de la charla que estuve hablando acerca de eso, por eso hablé de distintas órdenes esotéricas. Otra persona pregunta cómo Sergio, podemos lo que conseguir el pasa es que no libro en estuvo. Colombia. La persona se sumó hace Ah, ya, poco. ¿Sí? ya. Ah, por eso, ya. Sí, sí. Eh, ahora entiendo. Claro, porque al menos la mitad de la charla fue sobre esa pregunta. ¿Cómo conseguir mi libro en otros países? Estoy viendo la forma, la verdad, que no, quizás me he puesto muy localista, como que no he visto la manera, o sea, tengo en Amazon se pueden comprar ebook, eso está disponible en Amazon, me buscan como Sergio Frit y ahí van a aparecer mis textos, pero en papel, con esto de la pandemia no he podido ir al correo a ver cómo tendría que hacerlo para otros países, ¿ya? Eh, Más, alguien agradece por la recta provincia, alguien habla acerca de libros de Rosario, y la serpiente enroscada que vive en nuestro interior y que se activa a medida que nos trabajamos. Bueno, yo creo que en el fondo el trabajo esotérico tiene que ver con este matrimonio del cielo y el infierno, con esta unión de la luz y la noche. En el fondo es la búsqueda de la armonía, ¿cierto? La búsqueda de la salud, entendiendo por salud no solamente el bienestar físico, sino espiritual, mental, en todos los planos. Entonces, en ese sentido, el Ouroburo, esta figura que se muerde la cola, tiene que ver con ese proceso de vuelta al origen, porque en el origen está la energía primordial, está, ¿cierto?, la serpiente, está el dragón, y de ahí nosotros sacamos nuestra fuerza continuamente, es como enraizarse, volver a la tierra. Necesitamos continuamente los seres humanos volver al origen en todos los sentidos, o sea, quién eran nuestros padres, nuestros antepasados, los cultos de nuestros antepasados, ¿cierto? Todo eso nos da una fuerza, nos da un enraizamiento que lo necesitamos, si no nos extraviamos fácilmente. Sergio, ¿puedo
no, complementar algunas ideas Sí, tuyas. por supuesto. Bueno, en relación al sendero draconiano, bueno, obviamente se tiene claro que se trabaja con el árbol glifótico, que trabajamos con energías del caos, energías caóticas en el fondo, pero también un poco hablar de la imagen del dragón desde ahí, de la serpiente también, eh, con ciertos ejemplos de deidades, por ejemplo, el tema de Hécate, que está muy representada con la serpiente, ¿ya? Y un poco tomando en cuenta lo que tú decías, que la serpiente ya desde la Biblia, desde el Génesis, ¿no es cierto?, cuando representan a Samael como la serpiente, claro, fue esto tergiversado de manera súper consciente, porque claro, representa el conocimiento, pero yo quiero rescatar las palabras tuyas en cuanto a que este conocimiento igual es peligroso, o sea, aquí no se trata de asustar a nadie, ya es un conocimiento mucho más amplio, un conocimiento que requiere sabiduría, por lo tanto también requiere preparación, ¿sí? Hay que saber tomar este conocimiento, hay que saber vivirlo, porque en el fondo las serpientes, aunque nos fascinen, yo coincido ahí con Jadiel, o Jadiel, que no recuerdo cómo se pronuncia bien tu nombre, el chico venezolano, si bien a mí también me fascina la serpiente, y yo creo que muchos nos quedamos medios hipnóticos mirando la serpiente, igual la serpiente no es como un perrito, no es un cachorro simple, no es un pajarito, no es un canario, ¿sí? La serpiente en sí representa esta sabiduría, pero también representa una astucia, ¿sí? Y también te puede morder. Entonces hay que tener ojo con esas cosas. Claro, está bien, lo decías tú y yo también lo puedo corroborar, no hay que tenerle miedo a ese caos, no hay que tenerle miedo a esa serpiente, pero siempre hay que como prepararse en esto. Por ejemplo, tú delante yo iba notando acá cuando hablabas de la Otto con Crowley, recordé el tema de la misa gnóstica, cuando hay una parte que se dice 3 veces, que es, oh león, oh serpiente, vosotros que destruís al destructor. Uno lo dice porque justamente Crowley lo que le recomendaba a los telemitas eran que había dos opciones, o eras como la paloma o eras como la serpiente, y para él un buen telemita tenía que ser como la serpiente, tener esa astucia, no es que alguien que se deje pisotear, no es alguien como de un carácter como medio pollito, no es alguien sumiso, es alguien que va más allá siempre. ¿Ya? De Kenneth Grant, pucha, no puedo hablar mucho del tema de Tifón, me hubiese encantado manejar ahí el contenido, me parece interesante, a mí personalmente no me gusta mucho Kenneth Grant y a lo mejor muchos me van a crucificar por decir esto, pero sí, por el tema de todas las cosas, de todas las situaciones que se vivió con Crowley. Pero volviendo al tema draconiano, hay dos dragones ahí bien importantes a trabajar, o grandes serpientes, una que es Tiamat, ¿sí? Y la otra que es Leviatán. Específicamente Tiamat, hay alguien me dice 93, sí, 93. En el caso de Tiamat, por ejemplo, para quien quiera trabajar en la corriente draconiana, trabajar con ella, ¿sí? Con este dragón, esta dragonesa primordial, la creadora de todos los demás dioses, su mito es sumamente doloroso. Entonces, cuando uno trabaja ritualmente con Tiamat, tiende a entrar en un caos de mucha rabia, como la rabia que sintió ella al ser descuartizada, ¿ya? Entonces a mí me parece importante aclarar que este conocimiento, como bien decías tú, igual se entiende, creo, en algunos contextos, creo entender por qué ha sido visto como algo más prohibido, por qué de alguna forma se le ha resguardado, por qué de alguna forma las órdenes mágicas lo trabajan a través de un simbolismo y para eso hay que vivir un camino previo, para no llegar y enfrentarse a la serpiente y que la serpiente te enrosque a ti y termines ahí asfixiado. Lo mismo pasa con la Kundalini, ya desde el Tantra, o sea, tampoco es llegar y despertar esta energía de manera abrupta y que uno termine medio loco con esas energías tan potentes, ¿sí? Ese es mi aporte. ¿Alguien más que pueda comentar? Atrévanse al micrófono, acá no les vamos a comer la lengua, nada de eso. Mira, Sergio, acá Martín cuenta una experiencia. Sí, dice Martín,
que cuenta algo que le pasó de un sueño que lo tuvo hace 3 años. Wow, sí, a ver, hace 3 años vi una serpiente negra de ojos rojos, apareció entre la hierba. Nunca me quitó la mirada de encima y yo me quedé quieto, solo se me acercó y me rozó las manos y se fue lentamente. Ya después de eso desperté poco tiempo, después empecé a escuchar Décate. ¡Wow! Ah, Ah, sí. ¿Sabes que yo he sabido de gente que de repente ha escuchado el nombre Décate y no es el primer caso? También supe de una persona que me señalaba lo mismo, que le despertó con una palabra que era como Équete, Écate, Écate. Anotó y después pasaron años y supo. Entonces, es curioso, bueno, así actúan los dioses, como de alguna manera, especialmente en los sueños, revelaciones. Y yo creo que hay que estar atento nomás con esas cosas. Y claro, como bien dice Mónica, eh, este es como señalarlo, es un camino peligroso y hay que tener resguardo, ¿ya? Eh, en el fondo, el camino de la mano izquierda en general es una invitación a conocer nuestras propias sombras, pero por lo mismo también las organizaciones esotéricas serias ponen tanto resguardo, van de a poco, van enseñando protecciones, van enseñando herramientas, rituales, talismanes, ciertos medios, técnicas de meditación. A todos nos pasó y es muy normal que cuando uno se acerca al esoterismo es como que se entusiasma tanto que quiere leerlo todo, quiere practicarlo todo, vivenciarlo todo, pero hay ciertos tiempos también, así como la serpiente se va cambiando la piel cada cierto tiempo, nosotros también lo necesitamos como madurar y ser como la alquimia, con estas destilaciones, con estos procesos que tienen que eh, tomar cierto tiempo, no podemos de un día para otro ya ser grado 33 masonería, o sea, es como lo mismo, como que tenemos que tomar el gustito también a las cosas, yo no sé, yo creo que también partí así muy alocado, que que tenemos mucha experiencia, pero de repente llegó un momento en el cual me di cuenta que eso me está generando un desgaste energético increíble y también una desorientación. En el fondo, empecé a valorizar también como los propios tiempos y de repente hay periodos en la vida que uno necesita ir más lento, necesita meditar más las cosas, tomarle el gustito también a lo que uno va viviendo. O sea, de repente vamos a vivir la noche oscura del alma, bueno, vivámosla, nos corresponde en ese momento vivenciarla. Y después en otro momento quizás vamos a estar alegres con toda la energía y vivámosla, pero no nos desesperemos. Yo creo que eh, cada cosa en su tiempo, su momento. Sergio, Eh, bueno, es- alguien dice que también tuvo un sueño con una... Ujú. sí, ¿qué podrías tú explicar de ese Eh, sueño que tuvo Cristi, por ejemplo, relacionado con la alquimia, donde se trabaja con el dragón con alas y el dragón sin alas, como para darle luces a ella? Claro, bueno, algunas del mercurio, por ejemplo, en la alquimia, puede tener dos caracteres, y están muy bien explicados. El carácter volátil, cuando el mercurio tiene alas, y de hecho en la iconología alquímica eh, aparece una serpiente alada, ¿ya? Entonces es el mercurio volátil, ¿ya? Y también puede ser el mercurio común, que sería este símbolo de la serpiente sin alas, ¿ya? En el fondo es la misma energía, pero que tiene como dos características, ¿ya? Así que muy curioso tu sueño, la verdad, es muy interesante. Ahora, en general, la serpiente tiene que ver con la energía sexual y lo femenino, entonces es como bien coherente con eso. Hay otra pregunta ahí acerca del caos interno. Hay que trabajar el psiquismo en su forma más egocentral. Existe una tendencia a trabajar con eneagrama. La psique, bueno, en la alquimia se trabaja siempre con este caos primordial, que es la materia prima.
en el fondo ustedes se fijan en la carta del loco, del tarot, ahí está muy claro lo que es el caos primordial. Y de hecho, la carta del loco para los alquimistas corresponde al Mercurio filosofal, por este carácter huidizo, ya movedizo. ¿Ya? Y el loco, si ustedes se fijan, puede ser considerado la carta cero. ¿Ya? Y dentro de este saquito que tiene el loco cuando va caminando, se supone que ahí están todas las otras cartas, están todos los otros arcanos mayores. Entonces, por eso el cero es como la posibilidad absoluta, de ahí viene lo manifestado, de ahí viene el uno. Entonces, por eso se trabaja mucho con el caos primordial, con el cero en el fondo, porque es de ahí de donde va a surgir todo, es la matriz. ¿Ya? Así que por eso es tan relevante para la alquimia como para el sendero izquierdo en la magia. ¿Ya? Por eso continuamente se habla de este caos, se habla de esta energía, de Tiamat, de Apophis, de Tifón, porque en el fondo es como la energía del origen. Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta? Antes de entrar a lo que te está Sí, preguntando acá Natalia, si bien hemos planteado a la serpiente también como parte del sendero de izquierda, ¿qué piensas tú de esta otra parte también de la serpiente, este otro simbolismo de la serpiente que ocurre en América, por ejemplo en Mesoamérica con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y también lo que pasa con las culturas andinas, por ejemplo la nación Quero, todo lo que eran los incas, que hasta el día de hoy la serpiente es un animal de poder que está relacionado también con el agua, con ir al inframundo, pero que no tiene una mirada desde el caos, sino que trae cosas a las personas. ¿Qué piensas tú desde ahí? ¿Lo compartes? ¿Lo complementas? Sí, no, yo creo que evidentemente es algo que va complementando nuestra visión acerca de este símbolo. Como señalaba al comienzo, los símbolos tienden a ser plurisignificativos y en el caso de la serpiente lo es mucho más que otro, ¿ya? Entonces por eso tiene como, acepta miradas tan distintas como ser vista la serpiente como la resurrección, como el veneno, como la muerte, como el conocimiento, como la energía sexual, como tantas cosas. Entonces estas miradas precolombinas son sumamente interesantes porque nos permiten ver la serpiente también desde otros aspectos. Ahora, claro, o sea, Quetzalcóatl como la serpiente emplumada representa por un lado Venus, que también es un símbolo que se vincula mucho a la serpiente, y por otro lado también se relaciona con este héroe mítico que lleva el conocimiento a los hombres. Viene a ser una especie de profeta cultural, alguien que les da la sabiduría a estos pueblos. Entonces, ahí está la serpiente como conocimiento, ¿ya? Ahí está en uno de esos aspectos. Y respecto del otro que señalaba, que también es sumamente interesante, como la serpiente, por ejemplo, especialmente para los incas, los aymaras y otros pueblos, es vista a veces como constelación o a veces vista como lluvia, y todo lo que tiene que ver con el agua es lo serpentino. Eso, por ejemplo, un río, un lago, la lluvia, todo eso es visto serpentino. Entonces ahí es algo que da vida, ¿ya? Entonces ahí está el símbolo de la serpiente como dador de vida, ya no tanto como conocimiento, ni como caos efectivamente, sino como la vida. Entonces la serpiente es muy rica, o sea, de verdad que simbólicamente nos muestra muchas miradas. Gracias, Sergio. Mira, el chat tiene como 3 o 4 comentarios más por si quiere ir viendo, incluso experiencias de sueños. Uh-huh. Sí, a ver qué significa deberíamos dar a su lengua bífida, ya que también está mal calificada en el consciente colectivo. Bueno, hay varias cosas. A ver, solo quería compartir cosas de eso como un dragón en una meditación de Leviatán. Bueno, interesante lo del sueño. Yo no, al menos no tenía, por ejemplo, sueños con serpientes, pero creo que evidentemente tiene muchas significaciones. Bueno, una de las más típicas, por ejemplo, desde cierta psicología, se relaciona con lo fálico, lo sexual. Pero es una de las tantas miradas, ¿cierto? Y hemos visto que
se pueden dar muchas más. En cuanto a la lengua de la serpiente, también es sumamente curiosa, porque ya habíamos mencionado algunas características de la serpiente, dejando de lado incluso el simbolismo, lo mitológico, lo esotérico, sino solamente de la simple observación de la serpiente en lo físico, pero también en su carácter, personalidad, podríamos decir. Y en ese sentido, lengua, ¿cierto? A veces algunos dicen, tiene lengua de serpiente. Ahora, obviamente, esa cuestión es netamente crítica de lo que estamos hablando, entonces como no habría que darle mucha importancia, pero sí en el lenguaje común se habla a veces de la serpiente como este animal como que genera conflictos, que es peligroso. Pero la serpiente, como hemos visto, es mucho más rica. A ver, alguien dice que la serpiente plomada en la cultura maya, Kukulcán, ¿cierto? Es lo que da inicio a esta estación. Claro, o sea, en el mundo amerindio la serpiente ha estado como algo muy importante. Hablábamos también de Amaru, que también la serpiente en ciertos contextos culturales. Alguien dice que representa el inframundo, claro, y eso es sumamente coherente con lo que hemos estado mencionando, ¿ya? Juan Carlos señala que los renú a las personas se les ofrece mucha riqueza o conocimientos, y muchas veces aparece una serpiente entregando dicho conocimiento. Y bueno, yo recuerdo también, a propósito de tu cultura, Juan Carlos, en Magia Austral, yo hablo acerca del Puye, de la Machi, y ahí recogí un relato de una Machi donde ella decía que el Puye, que puede ser traducido, algunos lo traducen como el alma, algo así, pero viene a ser como una parte de la Machi que es más espiritual, que está siempre cerca. La Machi decía que ella el Puye estaba como enamorado de ella, porque siempre estaba con ella y le otorgaba visiones. Y decía que a veces se mostraba como serpiente, ¿ya? Como Bilú o Filú, ¿ya? Entonces, eso también me llamó harto la atención, que una de las formas que a veces toma el Puye de la Machi es de serpiente, ¿ya? Bueno, la serpiente podríamos estar hablando mucho más rato, pero creo que con esto estamos como más o menos en la hora y como espero haber respondido como lo general, ¿cierto? Sí, exacto, estamos en la hora, sí, quedaron como 5 preguntas y temas pendientes, sí. Eh, qué lata, estaba como súper bueno el tema, se parece que la gente tenía mucha duda en relación al simbolismo de la serpiente. Yo quiero decir que cuando suba esto al canal de YouTube, sí, me gustaría que pudiesen ir haciendo esos comentarios y Sergio pedirte a ti que también puedas ir comentando, a lo mejor ahí aclarar las dudas, sí, a la gente para que quede expreso, porque quedaron muchos comentarios, muchas preguntas y muchos aportes además. Sí, sí estamos en la hora. Oh, es que estaba buenísimo todo. Sí. Pero para otra vez será. Así que bueno, Sergio, agradecerte acá la presencia, el tema me encantó, ¿sí? Cualquier cosa pueden ponerse en contacto también con Sergio, con los libros de él, son libros bien cercanos también económicamente, o sea, Sergio es un investigador chileno, él va para allá a los lugares a ver a las personas, consulta, es un investigador que se mueve, ya no es alguien que está solamente de escritorio, así que podemos tener buenos relatos desde ahí. Y además, como él dijo, su canal de YouTube lo van a encontrar con el nombre de él, como Sergio Frix, para que lo vayan agregando. Él ahí también va tocando muchísimos temas, muchos más que estos, otras áreas que él también maneja, ¿ya? Así que nos vamos a ir despidiendo, contarles que mañana tenemos la charla de Erechkijal, que es la diosa sumeria del inframundo. Después vengo yo con la charla de Morrigan, la diosa celta irlandesa de la guerra, de la muerte. Después viene Paul con Lucifer, el portador de luz. Después viene Laura González con la celebración
del Día de Muertos, y después terminamos finalmente el día de mañana con el palo mayombe, que es el culto a los muertos desde las tradiciones afro-cubanas, ¿ya? Así que dejarlos invitados a esas charlas. Así que, Sergio, para que se despida de la gente, que la gente está agradeciendo ahí en el chat. No, o sea, las gracias para ti, Mónica, de verdad, lo digo muy sinceramente, porque hacen falta este tipo de instancias y yo siento que Chile puede dar mucho. O sea, yo creé mi canal de YouTube de manera súper humilde, súper sencilla, sin recursos, pero por un poco de envidia, ya yo soy bien honesto. O sea, de repente veía los canales de España, de México, de Argentina, y yo decía, pero nosotros tenemos gente interesante, tenemos gente que puede dar más, ¿por qué estamos tan calladitos? ¿Ya? Entonces yo creo que esto es sumamente positivo para nosotros, de mostrarnos, no tener tanto miedo, de exponer ideas, ¿por qué no hacerlo? ¿Ya? Entonces yo siento que esta instancia es sumamente importante, primero para nosotros los chilenos, pero también para todos los americanos en el fondo, porque vamos entablando lazos, nexos, y qué excelente, por ejemplo, ver cómo Jadiel nos habló de María Leona, de Venezuela, ¿cierto? La mitología que tiene que ver con ello, así aprendemos nosotros. Había escuchado algo por un amigo venezolano, y vi algunas fotos de unas esculturas inmensas que hay en Caracas acerca de este ser mitológico allá, pero qué rico escuchar de parte de alguien como tú, o a Juan Carlos, que con toda su rica cultura mapuche también nos ilustra. Entonces, creo que estos puentes son fundamentales, así que, mira, hay alguien desde Ecuador también, o sea, todo eso Exacto, es tenemos gente de México y de Ecuador en este momento conectados también, además de México, Venezuela. claro, o sea, Sí, eso es de Perú, maravilloso. Esa, ven ahí de Perú, entonces sí. Perú, ¿cierto? Esta es la hermandad, pues esto es lo que buscamos, o sea, aprender de los demás, ¿cierto? Entonces, agradecido especialmente a la Mónica, insisto, porque es rico que haya hecho esto en el trabajo, o sea, de verdad, ya van a ser 3 días, imagínense, mañana, haciendo esto, por amor al conocimiento, ¿cierto? Por amor a la serpiente en el fondo. Así que hay que apoyarla a ella y a toda la gente que está haciendo cosas por la sabiduría, el conocimiento y el avance espiritual de las personas, especialmente en los tiempos tan complicados, países como el nuestro, que necesitamos esta fuerza serpentina haga un despertar para Chile, porque ya basta, ¿cierto? Esto tiene que cambiar y tiene que ser para mejor, ¿ya? Así que ocupemos esa energía serpentina, pues, ¿ya? Así que eso. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias a todos ustedes los presentes. Los dejo ahora porque ya mañana tenemos el tercer día y se viene buenísimo. Así que muchos besos, muchos abrazos. Chao a todos. Chao.